Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Miguel Gómez Cebada, del grupo 601 de la materia física 4, y el día de hoy hablaremos y entenderemos la ley general de los gases. Bueno, la ley combinada de los gases o la ley general de los gases es una combinación de las leyes de Bowley, Charles y Gay-Lussac. La ley de gases combinados expresa la relación entre la presión, el volumen y la temperatura absoluta de una cantidad fija de gas. Para un problema combinado de la ley de gas, solo la cantidad de gas se mantiene constante. Bueno, para empezar hablemos de la ley de Bode, donde establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, donde matemáticamente se expresa de la siguiente forma: presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. A diferencia de la ley de Bode, en la ley de Charles, la presión es la constante, donde el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Se puede expresar como volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y por último la ley de Gay-Lussac, que establece que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Matemáticamente se expresa como presión 1 entre temperatura 1 igual a temperatura 2 entre presión 2 entre temperatura 2, como se muestra en la imagen. Bueno, la ley combinada de los gases va a combinar las tres leyes anteriores en una sola ecuación, quedando de la siguiente forma: presión por volumen entre temperatura igual a K, que es una constante con unidades de energía, dividido por la temperatura, que dependerá de la cantidad de gas considerado. O también es igual a presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Empecemos con los problemas. Ejemplo 1. 2 litros de un gas a 35 grados centígrados y 0.833 atmósferas se lleva a temperatura y presión estándar, STP, o condiciones normalizadas de presión y temperatura. ¿Cuál será el nuevo volumen de gas? Bueno, planteemos nuestros datos. Sabemos que la presión 1 es 0.833 atmósferas. El volumen 2 van a ser 2 litros. Y la temperatura van a ser 35 grados centígrados. Pero para trabajar con esta ecuación hay que trabajar con grados Kelvin, que simplemente sería sumarle lo equivalente a 0 grados centígrados eh, eh, a grados Kelvin, que sería 273 grados Kelvin. Entonces solo sumamos 35 más 273 y nos queda que son 308 grados Kelvin. Ahora que se nos dice en el enunciado que se lleva a temperatura y presión estándar. Esto significa que, o básicamente está establecido que ese es STP, mmm, la presión será de una atmósfera, la temperatura de 0 grados centígrados o 263 grados Kelvin. Y el volumen 2, que es nuestra incógnita, la cual se nos busca, bueno, no tenemos como objetivo buscarla. Ahora planteamos nuestros datos en la ecuación, que nos queda de la siguiente forma: que si bien podríamos despejar la, eh, el volumen desde este paso, pero a mi parecer es mucho más fácil lo que sería que al momento de tener una fracción igual a otra fracción, pues es mejor hacer una multiplicación cruzada con el numerador de la primera fracción entre el denominador de la segunda y viceversa. El numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción.
Ahora solo eliminamos las unidades iguales en los dos lados de las fracciones. Bueno, en los dos lados de la ecuación. Y nos quedaría solo multiplicar 0.833 por 2 por 263, que nos da 454.81. Y multiplicar 308 por el volumen 2, que nos queda 454.81 igual a 308 por el volumen 2. Y ahora se nos es más fácil despejar el volumen 2, que solo sería dividir 454.81 entre 308, que nos da como resultado 1.463 litros. Ese sería el resultado del volumen 2, que como les comento, igual si lo quieren despejar y ocupar pues la ecuación para el volumen 2, les va a salir lo mismo, pero a mí se me hace más fácil el método que les acabo de explicar. Ahora, ejemplo 2. Un gas a una atmósfera y 298 grados centígrados ocupa un volumen de 100 mililitros. Si el gas se comprime hasta 40 mililitros y es calentado hasta 400 grados Kelvin, ¿cuál es el nuevo valor de la presión del gas? Bueno, tenemos que la presión 1 va a ser una atmósfera, que la temperatura 1 van a ser 298 grados Kelvin y que el volumen va a ser de 100 mililitros. Y ahora la presión 2 es la que se nos pide buscar. Y el volumen 2 se nos dice que se va a comprimir hasta 40 mililitros y que la temperatura se elevará hasta 400 grados Kelvin. Hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio. Plasmamos nuestros datos en la ecuación, eliminamos las unidades iguales y hacemos la multiplicación cruzada. 1 por 100 por 400, que nos queda 40.000, y 298 por 40, que nos queda 11.920 por la presión 2. Y ahora solo despejamos la presión 2, que son 40.000 entre 11.920, y nos da como resultado de la presión 2 3.355 atmósferas. Bueno, la ley de los gases combinados se utiliza en una variedad de campos, incluyendo la química, la física, la ingeniería y la meteorología. Se emplea en cálculos de volumen, presión, temperatura y cantidad de sustancias en sistemas gaseosos. Y es fundamental en la comprensión y diseño de procesos industriales, como en la fabricación de productos químicos, de alimentos y materiales. Bueno, como conclusiones tenemos que la ley combinada de los gases proporciona una herramienta poderosa para comprender y predecir el comportamiento de los gases en situaciones complejas. Y su comprensión es fundamental en los campos como la química, la física y la ingeniería. Gracias por su atención.